Entonces, vamos a ver más que todo, vamos a recordar un poco lo que vimos en la mañana, que era hidrostática, que para hidrostática dijimos que iba a haber la fórmula de densidad, densidad masa sobre volumen, es una de las fórmulas, que la densidad no es más que la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. La densidad afecta, por ejemplo, a que un objeto flote, ¿no? Si un objeto tiene menor densidad que el aire, perdón, una menor densidad que el fluido, este va a flotar. Entonces, la densidad es eso, la cantidad de masa en un determinado volumen. Hay cuerpos que son muy densos y hay cuerpos que son menos densos. Después vimos la presión hidrostática, que era densidad de líquido, gravedad, altura. Vimos la presión normal, fuerza sobre área. Eh, Vimos después presión, fuerza sobre área, la presión, la densidad. Bueno, lo que era principio de Pascal, que era la presión era igual en todos los puntos. El volumen que sube era igual al volumen que baja debido a las presiones. Y bueno, también vimos lo que era la presión atmosférica, ¿no? Que cuando estábamos en un punto, la presión atmosférica es la presión del aire, ¿no? La presión que ejerce el aire. Entonces, eh, vimos esas cosas. Aquí vamos a poner otra formulita que es la presión total o la presión absoluta. La presión absoluta es la presión, todas las presiones que existen. Por ejemplo, si estamos en una piscina y estamos analizando el fondo de esa piscina, va a existir lo que se llama la presión debida a esta altura, ¿no? La presión que ejerce el fluido. Esa presión se le conoce como la presión hidrostática o manométrica, que es lo que vimos en la mañana, la presión que ejerce el fluido. Pero también va a haber presión atmosférica, debido a que está abierto a la atmósfera. Esta piscina o este vaso está abierto a la atmósfera, está abierto al aire, por lo tanto va a haber presión atmosférica. Y la presión absoluta es la presión de todo. Quiere decir, es la presión atmosférica más la presión hidrostática o hidráulica. Bien, esa es la presión absoluta, es la presión de ambas, la presión atmosférica más la presión hidráulica o manométrica, que es lo mismo. Bien, eso vimos en hidrostática. Ahora vamos a entrar a lo que es hidrodinámica. Hidrodinámica. En hidrodinámica, como su nombre lo indica, es la rama de la física que estudia los fluidos, pero que están en movimiento, que se mueven. En este caso, vamos a ver dos principios y dos fórmulas más. Por ejemplo, aquí va a aparecer lo que es el principio de continuidad. Principio de continuidad. El principio de continuidad me dice lo siguiente. Me dice que la cantidad de masa de líquido que entra tiene que ser igual a la cantidad de masa de líquido que sale. O en otras palabras, nos expresa la conservación de la masa, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la masa que ingresa, digamos, a una tubería, digamos ahí, la masa que entra es igual a la masa que sale. Siempre. ¿Por qué? Porque la masa no puede aparecer de la nada ni puede desaparecer. Entonces, la masa que entra es igual a la masa que sale. Eso nos dice el principio de continuidad. Un ejemplo igual bueno del principio de continuidad es cuando tenemos una manguera. Tenemos una manguera. Entonces, en esta manguera está saliendo agua. Está saliendo agua con una cierta velocidad. Está saliendo agua con una cierta velocidad. Entonces, esta manguera tiene un área, ¿no? Un área por el cual está saliendo la manguera y por ahí sale el agua, digamos, con una cierta velocidad. Entonces, está saliendo una cierta cantidad de volumen de agua, ¿no? Una cierta cantidad de volumen de agua y una cierta cantidad de masa de agua. Ahora, ¿qué pasa si agarro y tapo la mitad, digamos, ¿no? Lo tapo con mi dedo la mitad de la manguera. Si yo tapo con mi dedo la mitad de la manguera, lo que va a pasar es que el área en el cual va a salir
agua se va a reducir, se va a reducir, pero la velocidad con la que sale el agua se va a aumentar. ¿Mm? La velocidad en la que sale el agua va a aumentarse si tapamos la mitad de la manguera. Pero la cantidad de agua que sale es la misma, sigue saliendo la misma cantidad de agua, solamente que sale con más velocidad. ¿Por qué? Porque el área se redujo. Pero eso no quiere decir que sale más agua, ¿no? No quiere decir que sale más agua, solamente que está saliendo con más velocidad y da como que la impresión de que sale más agua, pero no, está saliendo la misma cantidad de agua. Entonces, aquí hay un ejemplo claro del principio de continuidad que nos dice que el caudal que entra es igual al caudal que sale. El caudal, el caudal no es más que la cantidad caudal volumétrico, caudal volumétrico, con QB, el caudal volumétrico no es más que la cantidad de volumen, de volumen de fluido que sale en un determinado tiempo, que sale en un determinado tiempo. Bien, eso es el caudal volumétrico. Es la cantidad de volumen de fluido que sale en un determinado tiempo. Y bueno, se los representa con la Q y la B chica. El caudal volumétrico no es más que volumen entre tiempo. Eso es el caudal volumétrico. Una cantidad de volumen en un determinado tiempo. Por ejemplo, volumen es litro. Por ejemplo, 3 litros por segundo, que quiere decir que está saliendo un caudal, digamos, de agua de 3 litros por segundo. Quiere decir que se está moviendo 3 litros de agua por cada segundo. Entonces, eso es el caudal. Es una cantidad de volumen en un determinado tiempo. En el sistema internacional es metros cúbicos sobre segundo, ¿no? En el sistema internacional. Ahora, ahora, el caudal volumétrico igual tiene otra fórmula. Porque si nosotros vemos una tubería, ¿no? Nosotros vemos una tubería, el volumen de agua, digamos, lo voy a hacer con otro color, el volumen de agua, que sería este, que entra, este es el volumen de agua que entra, ¿no? Este volumen de agua que está moviéndose con una cierta velocidad, ¿no? Este volumen de agua, si nos damos cuenta, tiene forma cilíndrica. Por lo tanto, el volumen se puede escribir como área por altura, que es el volumen de un cilindro, porque esta forma es cilíndrica. Entonces lo vamos a escribir así. Caudal volumétrico, en vez de volumen ponemos área por altura. Bueno, altura es esta línea de acá, no, esta distancia desde acá hasta acá. Pero como está echado no le vamos a poner altura, le vamos a poner X. Cuando es un cilindro parado, ¿no? Le poníamos a esto altura. Pero ahora es como un cilindro echado, entonces no le pongamos altura, le vamos a poner X. En vez de H le voy a poner X. A ver. X, listo. Entre tiempo. X es la distancia, ¿no? Esta longitud de acá, del cilindro de agua. ¿Bien? Y esto X es una distancia y T es un tiempo. La anterior clase vimos MRU. Y en MRU había una fórmula que era velocidad igual distancia entre tiempo, ¿no? Una distancia, un recorrido entre tiempo. Eso era igual a la velocidad, ¿no? Eso lo vimos en MRU. Y acá, en esta fórmula, podemos ver que aquí hay X es una distancia, ¿no? Una distancia que se recorre, una distancia en que está en metros. Que hay una distancia, que esto va a estar en metros. Y acá hay un tiempo, que esto va a estar en segundos. Entonces, esta distancia entre tiempo nosotros lo podemos poner como velocidad. Por lo tanto, el caudal volumétrico va a ser, el área se mantiene, no afecta, por velocidad. Entonces, esta es otra fórmula del caudal volumétrico. Área por velocidad. ¿Ya? Con ambas calculamos el caudal volumétrico. Con ambas. Depende de los datos que tengamos. Nosotros vamos a ocupar una fórmula u otra. Pero con ambas podemos calcular el caudal volumétrico. Con el área por la velocidad. Y
como acá nos dijeron en el principio de continuidad que el caudal que entra es igual al caudal que sale, nos dijeron el caudal que entra es igual al caudal que sale. Por lo tanto, el caudal es área por velocidad. Le voy a poner área 1, que es donde entra, y acá le voy a poner área por velocidad en el punto 2. ¿Ya? Si nosotros ponemos una tubería de ejemplo, a ver, aquí voy a poner una tubería, ahí está, ¿no? Entra una determinada cantidad de agua, a ver, digamos, entra aquí una cierta cantidad de agua, ¿no? Una cierta cantidad de agua, ¿no? Y aquí igual, esa misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que va a salir, ¿no? La misma cantidad de agua que va a salir. Bien, entonces si nosotros llamamos a este punto punto 1 y a este punto punto 2, el punto donde está saliendo, podemos decir el área en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 va a ser igual al área en el punto 2, que es más pequeña, por la velocidad en el punto 2, ¿no? Por la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque se respeta el principio de continuidad, que nos dice que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Y el caudal es área por velocidad. Y si nos damos cuenta en esta parte, está haciendo el mismo caso de la manguera. El área va a bajar y va a salir con más velocidad. El área va a disminuir y al el área disminuirse, la velocidad aumenta. Entonces, por eso es que queda así la fórmula. Si baja el área va a bajar, la velocidad tiene que subir. ¿Para qué? Para que se cumpla esta igualdad. Para que se cumpla esta igualdad. Porque el caudal va a ser el mismo. Si el caudal, digamos, un ejemplo, el caudal es 10, el área, digamos que es 2, y la velocidad, no, digamos que el área es 5 y la velocidad es 2, ¿no? 5 por 2, 10. Y el caudal es 10, está bien. El caudal que sale tiene que ser igual 10. Igual tiene que ser 10. ¿Por qué? Porque es el mismo. No puede aparecer agua de la nada ni desaparecer. Entonces, eso no es el principio de continuidad, que tiene que ser el mismo. No puede ser mayor o menor porque no puede desaparecer el agua de la nada o aparecer agua de la nada. Pero el área bajó. El área en vez de ser 5, digamos que bajó a 1. El área bajó a 1. ¿No? Obligatoriamente la velocidad para que se cumpla esto tiene que ser 10. 1 por 10, 10. Sí o sí. O sea, si el área baja, como es este caso que el área disminuyó, la velocidad sube. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo el caudal. Y es el mismo ejemplo de la manguera. No es el mismo ejemplo de la manguera. Entonces, al disminuir el área, la velocidad sube. Y este es el principio de continuidad, que nos expresa la conservación de la masa. Me expresa la conservación de la masa. Ya. Vamos a ver ahora lo siguiente, que es el principio de Bernoulli. ¿Ya? Bien, este es uno de los principios, el de la conservación de la masa, es uno de los principios clave para hidrodinámica. Y el otro principio, a ver, esto lo voy a guardar aquí, esto es hidrostática. Bien, ya. El otro principio que vamos a ver, que igual es muy importante, es el principio de Bernoulli. A ver, el principio de Bernoulli. Ya. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? Como el principio de continuidad nos expresaba la conservación de la masa, la cantidad de volumen de fluido que sale en un determinado tiempo, el principio de continuidad nos expresa la conservación de la masa. Ahora voy a poner acá. Expresa la conservación de la masa, ¿no? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien. El principio de Bernoulli nos va a expresa la conservación, expresa la conservación
de la energía. De la energía. ¿Qué nos dice? Igual lo mismo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No puede aparecer energía de la nada ni desaparecer. Entonces, como arriba vimos que nos dijeron sobre el principio de la masa, aquí es el principio, la conservación de la energía, que quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo mismo. Su fórmula es larga, pero es importante entenderla. Su fórmula es presión 1 más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 1, igual presión 2 más densidad, acá, a ver, un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Bien, entonces voy a dibujar aquí un tubo, aquí, ahí, digamos, ya, digamos que tenemos este tubo. En este tubo está pasando una determinada, un determinado volumen de agua. Un determinado volumen de agua. Ahí, digamos, ¿no? Está pasando este volumen de agua con una cierta velocidad. Y luego aquí en la parte más pequeña este volumen se va a alargar. El volumen se mantiene, ¿no? El volumen tiene que ser constante. No puede aparecer volumen de la nada. Va a ir igual con una cierta velocidad. ¿No? Acá. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pasa que este fluido de agua va a adquirir energía. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. En esta tubería, la tubería va a ejercer una presión, ¿no? La ejercida va a tener una presión. ¿Por qué va a tener una presión? Porque está ejerciéndose una determinada fuerza para que esto se mueva en una determinada área. Entonces, si hay una fuerza que se está ejerciendo en una determinada área, aparece lo que es la presión, ¿no? La presión. Que la presión es una manera de trabajo y el trabajo es energía. Entonces, al momento en el que hay una fuerza que está moviendo algo, aparece el trabajo, ¿no? Que el trabajo es fuerza por distancia. Y hay un tipo de energía que aparece. Al momento en el que aplicamos fuerza a algo y se mueve, aparece la energía del trabajo. Y aquí está. Esta es la energía debido al trabajo. Es la presión 1. ¿Ya? Debido a la presión que se ejerce, que es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de energía, que sería la energía por el trabajo. Por el trabajo. ¿Listo? Luego, el siguiente tipo de energía es que este cuerpo, al moverse, va a tener una cierta velocidad. Va a adquirir velocidad este fluido. Va a adquirir velocidad. Y cuando un cuerpo tiene velocidad, automáticamente tiene un nuevo tipo de energía, que se llama la energía cinética. Todos los cuerpos que tienen velocidad tienen energía cinética. Si un cuerpo no tiene velocidad, entonces no tiene energía cinética. Y esta última energía nos habla sobre la energía potencial gravitatoria. O sea, nos habla cuando un cuerpo está a una cierta altura, cuando tiene altura, este cuerpo gana energía de la gravedad, ¿no? Gana energía de la gravedad porque cuando un cuerpo lo subimos, gana energía y cuando luego lo soltamos, ese cuerpo transforma toda su energía potencial. Digamos, cuando un cuerpo lo subimos a una cierta altura, gana energía potencial debido a la altura, ¿no? Debido a la gravedad. Está ahí quieto, pero ya hay una altura. Aunque esté quieto, ya tiene energía almacenada. Y esa energía, al momento en el que nosotros lo soltamos, este cuerpo empieza a ganar velocidad, o sea, empieza a ganar energía cinética. Y toda su energía potencial que tuvo, la está transformando en energía cinética, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de energía. La que está por la altura debido a la gravedad, que cuando un cuerpo le ponemos una cierta altura, adquiere este nuevo tipo de energía, que se llama energía potencial. Y luego está la energía por la velocidad, que es la energía cinética, ¿no? Obviamente en este tubo no hay alturas, pero hay tubos en los que tienen altura. Por ejemplo, así, ¿no? Hay tubos así o de diferentes tipos de modelos. Así que hay tubos con altura. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la energía, lo que nos dice el principio de Bernoulli es que la energía
en el primer punto, ¿no? En el punto 1 de la tubería, va a ser igual a la energía en el punto 2. O sea, en otras palabras, nos dice que la energía de este punto va a ser igual a la energía de este otro punto. ¿Por qué? Porque es la conservación de la energía. La energía va a ser la misma, la misma. Entonces, por eso está esa ecuación. Eso significa. Ya. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Que nos dice, un tubo de pitot es empleado para medir la velocidad de un avión. Primero acá tengo una imagen del tubo de pitot para que se entienda. Aquí, tubo de pitot. Este, este es el tubo de pitot. Ya. A ver, lo voy a poner acá. Ya. Tenemos esto. ¿Qué nos dice el problema? Un tubo de pitot es empleado para medir la velocidad de un avión, utilizando como referencia un manómetro en U, que aquí está, ese es el manómetro. Este de acá es el manómetro, en U, en forma de U, con un líquido manométrico de densidad 1000 kilogramos metro cúbico. La lectura del manómetro muestra un desnivel de 1 centímetro y si se considera una densidad de aire de 1.2, determine la velocidad del avión. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí nosotros, por este tubo de pitot, va a pasar aire, nos dice. Va a pasar aire por este tubo. Por acá va a pasar aire. Y en este tubo vamos a tener un fluido manométrico. ¿Qué es el fluido manométrico? Es este es el fluido de acá. Este es el fluido manométrico. ¿Ya? Que con ese fluido manométrico vamos a variar la altura. Vamos a ir anotando los datos. Primero, la densidad de ese fluido manométrico, le voy a poner M de fluido manométrico o fluido hidráulico, igual, o fluido manométrico. Se va a ocupar este fluido, ¿para qué? Para poder saber cuál es esa variación de altura, cuál es la variación de altura que hay. Este tipo de herramientas se ocupa bastante para calcular las velocidades de los aviones, de los autos, y siempre la densidad del fluido que pasa por acá tiene que ser muy, muy diferente perdón, la densidad del fluido que pasa por acá tiene que ser muy diferente a la densidad del fluido manométrico. En este caso, el fluido que pasa por el tubo de pitot es aire, que el aire tiene una densidad de 1.2. Y por acá en el líquido que vamos a ocupar como líquido manométrico es el agua. Y el agua tiene una densidad de 1000. O sea, hay una diferencia abismal entre 1.2 y 1000. Una diferencia muy grande, de casi 1000 veces. Y eso es lo que siempre tiene que haber cuando ocupemos tubos de pitot. A veces, aquí ponen agua y acá ponen mercurio, porque el mercurio es muy denso, mucho más denso que el agua. El mercurio tiene una densidad de 13.600, ¿no? Y el agua de 1000, o sea, hay una gran diferencia. Entonces, siempre tiene que haber esas diferencias entre el líquido que pasa por el tubo y el líquido manométrico. En este caso, la densidad manométrica es 1000, que es la del agua. 1000 kilogramos metro cúbico. Después me está dando la densidad del aire, que es la densidad del fluido. La densidad del aire, que es 1,2 kilogramos metro cúbico, ¿no? Ya está en sistema internacional. Nos da un desnivel, una altura h de 1 centímetro. Listo. Bueno, y nos da la gravedad. Bueno, la gravedad es dato, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a empezar a analizar este tipo de problemas. Cuando tenemos este tipo de tubos en U, cuando tenemos este tipo de tubos en U, aquí podemos aplicar, en este tubo en U, podemos aplicar lo que es el principio de Pascal. ¿Por qué? Porque toda esta agua está encerrada el agua, está totalmente encerrada. Entonces, y es un fluido pues, que no es viscoso.
¿no? La parte del tubo en U está estática. Obviamente por aquí pasa aire que está en movimiento, pero en esta parte del tubo en U está estático. Por lo tanto, podría yo aplicar aquí principio de Pascal. ¿Dónde? Voy a trazar una línea acá. ¿Por qué la trazo acá? Porque abajo de esta línea todo es el mismo fluido. Y arriba de esta línea no. Hay un distinto fluido. Entonces ahí yo voy a trazar una línea de referencia. ¿Qué voy a decir yo? Aquí voy a poner punto 1 y aquí voy a poner punto 2. Listo. ¿Por qué en esos puntos? Porque está sobre nuestra línea de referencia. ¿Y qué nos decía el principio de Pascal? Que la presión en todos los puntos es igual. Por lo tanto, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Bien, analizamos. Analizamos. ¿Qué presiones actúan en cada uno? Primero, en el punto 1 va a aparecer la presión que va a ejercer este pedazo de fluido, ¿no? Arriba de él va a haber un fluido que va a ejercer una presión hidrostática, ¿no? Aquí, arriba de él, este fluido. Entonces le voy a poner la presión de ese fluido, que es, yo le puse M, que va a ser la presión del fluido manométrico. Y, y a ver, y de arriba de esto hay agua. Bueno, hay aire. Pero esta presión del aire, no le voy a poner esta presión del aire. Solo voy a poner esta presión. Luego, igual, en el punto 2, ¿qué va a haber? Va a haber una presión con la misma altura H, pero de agua. Entonces le voy a poner presión del agua. Bien, nada más. Solo estoy poniendo las presiones que están entre estas dos. ¿Por qué? Porque arriba de estas están las mismas presiones. Y no me sirve, digamos, no me sirve poner arriba estas dos. ¿Por qué? Porque si yo las pongo, aquí va a ser la presión manométrica más esta presión de agua, bueno, de aire. Y aquí voy a poner la presión de agua más esta otra presión de agua. No, perdón, no es agua, pues es aire. Aire, ¿no? Esta presión de aire, que yo le voy a poner 1, y luego la otra, la presión de aire principal, que es esta de acá, ¿no? Y si nos damos cuenta, esta y esta presión son las mismas. Ambas van a ejercer la misma presión. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura, porque tienen la misma densidad, porque es el mismo fluido. O sea, es la misma presión. Y si esta es la misma presión que esta está con más, pasa con menos, se eliminan y me quedan las presiones de estas dos. Entonces, por eso no las estoy poniendo. Por eso no las estoy poniendo. Porque esta presión y esta presión se van a eliminar. Entonces, lo voy a dejar así, como estaba antes. Solamente la presión manométrica y la presión del aire, de este pedazo. Bien, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser, esto es presión hidrostática o hidráulica. La fórmula ya está arriba, está acá. Ahí está. La vimos hoy. Entonces va a ser la densidad del líquido, que en este caso es la densidad del líquido manométrico, por la gravedad, por la altura h. Y aquí va a quedar la densidad del aire, por la gravedad, por la misma altura h. Bien, me queda esto. Me queda esto. Ya. Entonces, esta es la presión del líquido manométrico y esta es la presión del aire, ¿no? Esta es la presión del líquido manométrico y esta es la presión del aire. Ahora, ¿qué voy a poner yo? Esto de acá, todo esto de acá, lo voy a pasar a un solo lado. Lo voy a pasar a un solo lado. Lo puedo pasar al lado, a ver, al lado derecho. Aquí voy a poner densidad del aire, gravedad, altura, menos la presión, menos la densidad del agua por gravedad por altura. Bien. Me queda eso. Me queda eso. Y aquí yo voy a poner, a esto va a ser igual a una diferencia de presiones. Va a ser igual a la diferencia de presión. ¿Qué quiere decir? Que esto que estoy calculando acá es la diferencia de presiones, porque esta presión menos esta presión. Es una diferencia, ¿por qué? Porque las estoy restando. Entonces va a ser la presión de este menos la presión de este. Al ser una resta, automática es una diferencia. Que por si acaso, diferencia se escribe con este triángulo. Que esto no es más que presión 2 menos presión 1, digamos, ¿no? Es la diferencia de presión. Es la diferencia de presión. O presión 1 menos presión 2. Diferencia de presión. Es eso.
nada más. Eso me quiere decir. Lo voy a poner como presión 1 menos presión 2, que es diferencia de presiones. Entonces, la diferencia de presiones, la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 es igual a esto. Que la presión en el punto 1 es esto. La presión en el punto 2 es, a ver. Ah, no, está al revés. Sería al revés. Presión en el punto 2 menos presión en el punto 1. La presión en el punto 2 es la del aire. La presión en el aire. Estamos bien. Y la presión en el punto 1 es la del líquido del agua, del manométrico. Del líquido manométrico del agua. Ahora sí. Ahora está correcto. Esta ecuación está correcta. Bien, tenemos eso. La diferencia de presiones va a ser igual a eso. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos presión en el punto 2 menos presión en el punto 1. Aquí vamos a factorizar gravedad-altura, densidad del aire, menos densidad de líquido manométrico. Factorizamos esto, factor común, ¿no? Factor común, aquí lo sacamos y me queda esto. Esto por esto me va a dar esto, esto por esto me va a dar esto. Listo. Ya está factorizado. Y nos queda esta ecuación, que la diferencia de presiones va a ser igual a la gravedad-altura por la densidad de líquido del aire menos la densidad manométrica. Bien, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A nosotros nos están pidiendo velocidad, ¿no? Velocidad. Entonces vamos a ocupar una fórmula que estaba viéndola acá. La fórmula era esta, la aplicación de Bernoulli. Ya, esta fórmula de acá. Esta la voy a copiar, que bueno, esta es la de Bernoulli, ahorita la vamos a hacer. Esta es la de Bernoulli, que ya está acá, y la voy a copiar acá. Ahora le vamos a explicar esta. En la punta del pitot la velocidad va a ser 0. En la punta del pitot. Entonces, vamos a ver eso. Bien. Bien, entonces vamos a poner esta fórmula que viene de ¿dónde? Viene de acá. Viene de acá. Viene de la fórmula de Bernoulli. De aquí viene, ¿no? Bien. Entonces, tenemos eso. Bueno, lo vamos a hacer de cero. Vamos a ocupar esta fórmula de Bernoulli, que es la que vimos hace ratito, que nos expresa la conservación de la energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta fórmula? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner dos puntos a analizar. Nuestro punto 1 va a ser acá. Y nuestro punto 2 va a ser acá en la punta. ¿Ya? Va a ser ahí. Ahora, si nos damos cuenta, estos dos puntos, tanto el punto 1 como el punto 2, están sobre la misma línea. Yo los puse sobre la misma línea. Por lo tanto, el punto 1 y el punto 2, ninguno de los dos tiene una altura. ¿Por qué? Porque están en la misma línea. Ni uno de los dos está arriba o abajo. Como están sobre la misma línea, ninguno de los dos tiene altura. La altura es 0, 0 acá, 0 por cualquier cosa, 0, 0 por cualquier cosa, 0. Bien. Me queda presión 1 más 1 medio, densidad velocidad 1 al cuadrado, presión 2 más 1 medio, densidad velocidad 2 al cuadrado. Listo, me queda esto. Ahora, hay una característica del tubo de Pitot que podemos verlo en la imagen. Al principio el tubo de Pitot va con una cierta velocidad, ¿no? Va con una cierta velocidad, entra por esta parte y bueno, acá se detiene porque por aquí entra la velocidad y en el punto 2 ya no tiene velocidad, ¿no? En el punto 2 ya no tiene velocidad. Normalmente el punto 2 aquí está. Entonces, como en el punto 2 ya no hay velocidad debido a que esa es la característica del tubo de Pitot, la velocidad en el punto 2 va a ser 0. 0 por cualquier cosa, 0. Nos va a quedar presión 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2. ¿Listo? Nos queda eso. Nos queda eso. Ahora, despejo la presión 1, la paso al otro lado. Presión 2 menos presión 1. Me queda eso. Y presión 2 menos presión 1 era igual a esto. Era igual a esto. Ahorita vamos a ver. Voy a despejar velocidad. La velocidad
la voy a dejar acá. Este 2 va a pasar a multiplicar presión 2 menos presión 1 entre esta densidad que está multiplicando, va a pasar a dividir, ya que esta es la densidad del agua, por si acaso, porque ambos puntos, perdón, no es del agua, del aire, porque por aquí pasa el aire. Entonces en el punto 1 estamos ocupando el aire. Despejo, la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la raíz de 2 por la presión 2 menos la presión 1 entre la densidad. Listo, obtengo esta fórmula. Ahora voy a calcular la presión 2 menos la presión 1, ¿a qué es igual? Reemplazo, gravedad 9,8, la altura 1 centímetro, 0,01 metros, densidad del aire 1,2, densidad del líquido manométrico 1000, que es el agua, 1000. Ponemos esto en la calculadora, y me va a salir la diferencia de presión. A ver, 9,8 por 0,01 por 1,2 menos 1000. Ya. Me sale una diferencia de menos 97,8824, ¿no? Bien, me sale eso. Ahora, eh, esta de acá es la presión 2 menos la presión 1. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a invertir. Lo voy a invertir. ¿Por qué lo voy a invertir? Porque me conviene invertirlo. ¿Por qué? Porque no quiero que sea esto negativo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a invertir? Lo voy a multiplicar todo por menos 1. Todo por menos 1, lo multiplico. Esto de acá, este que está con menos se va a volver más. Este que está con más se va a volver menos. Y esto se va a volver positivo. Solo cambia de signo todo. ¿Listo? Pascales. Ya tengo la diferencia de presión. Ya tengo la diferencia de presión. Bien. Esta diferencia de presiones, la voy a poner acá. La voy a poner acá. Entonces, esta diferencia de presiones lo voy a poner raíz de 2 por 97,8824 entre la densidad, que es la densidad del aire, 1,2. Y con eso calculo la velocidad del avión, ¿no? La velocidad del avión. A ver, 2 por 97,8824 entre 1,2 me sale 12,77 metros sobre segundo en el sistema internacional. Y esa sería la velocidad del aire que está entrando por acá, ¿no? El aire está entrando con una velocidad de 12,77. Nada más, nada más. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Sí, no sé si puedes explicar la parte teórica una vez más, lo que está explicando arriba. Ya, la parte Bueno, más que todo, entonces también el profe mostró un ejercicio que no lo entendí muy bien, no lo tengo, pero era de algo de estancamiento y que la velocidad salía a cero, algo así dijo. ya, es con el tubo de Pitot, ¿no? Sí, con este tú, con esto se decía que era que el aire pasaba, pero creo que no salía de nuevo, algo así. Sí, sí, sí. Pasa que en el punto uno la velocidad, bueno, hay velocidad, y en el punto 2 ya no hay velocidad debido a que, bueno, en todos los tubos de Pitot, esa es su característica de los tubos de Pitot, que en el primer punto por donde entra el fluido va a haber una velocidad, y debido a que hay como ese estancamiento, ¿no? Que bueno, ya no deja que pase la velocidad, entonces en el siguiente punto ya no hay velocidad, ya no hay velocidad. Entonces, gracias a esa manera en la que está construido el tubo de Pitot, podemos decir esto, ¿no? Empezamos con la ecuación de Bernoulli. Bueno, las alturas se eliminan porque no hay alturas. Y aquí la velocidad en el siguiente punto se vuelve cero. En el punto final se vuelve cero. Y ya con esa, como se volvió cero, entonces ya podemos trabajar con esto de acá, que ya es simplemente despejar la velocidad, ¿no? Despejar la velocidad. Y bueno, despejamos la velocidad y esta diferencia de presiones, que
se lo puede escribir así o también se lo puede escribir así como diferencia de presiones, que es lo mismo. Presión 2 menos presión 1. Este, lo calculamos con la fórmula cuando aplicando el principio de Pascal, ahí, ¿no? Que es la primera parte. Aplicando el principio de Pascal, sacamos esta fórmula y con eso ya calculamos la diferencia de presiones y ya esto lo ponemos acá y calculamos la velocidad, ¿no? Nada más. ¿Se entiende? Entonces, en todos los tubos la velocidad va Sí. a ser cero. En todos los tubos de pitot va a ser cero en el punto final. Ya. Ya. En tubo de pitot. No hay que confundir tubo de pitot con tubo de Bernoulli igual. Que bueno, ahí es diferente, es otro tipo de tubo. A ver, voy a buscar uno. Este es otro tubo. Este es otro tipo de tubo que igual es similar. Entonces, este es otro. Que este sí tiene velocidad en el punto 2. A ver, a ver, a ver, a ver. Este de acá. Ya, este de acá. A ver, podemos hacer uno de estos para ver la diferencia. Porque los tubos de pitot es lo mismo siempre. Aplicar esta fórmula, diferencia de presiones, la otra fórmula, velocidad. Casi siempre es el mismo procedimiento. O sea, no piden nada más, digamos, no van a pedir nada extraño. Este de acá es el tubo, este es para la ecuación de Bernoulli. Este tubito es un poquito más complejo. A ver, podemos hacer uno de estos para ver cómo se resuelve. Ya. Este tubito, igual con este tubito vamos a entenderle mejor a la ecuación de Bernoulli. Yo le voy a poner acá punto 1 y le voy a poner acá punto 2. La diferencia de los dos puntos. Primero voy a resolverlo. Ya los datos lo podemos ver después. Ya los datos no, después lo podemos reemplazar. Más que todo es para entender la ecuación de Bernoulli. Yo voy a poner la ecuación de Bernoulli, que es un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 1, igual presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Bien, empezamos con la ecuación de Bernoulli y bueno, igual que en el otro, en este caso ambos puntos están sobre la misma línea, no hay no hay diferencia de altura, entonces esto se vuelve cero. Entonces nos va a quedar presión 1 más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Bien, nos queda esto. Ahora, aquí está lo interesante. Normalmente la diferencia de presiones lo calculamos con esto. Cuando siempre tengamos este tubo en U, la diferencia de presiones lo vamos a calcular con esta formulita de acá. Con esta. Con esta que sale del principio de Pascal. Ahora, ahora, ¿qué es aquí lo interesante? Digamos, ¿no? ¿Qué es aquí lo interesante? Aquí lo que va a pasar, a ver, a ver, ya. Aquí lo que va a pasar es que este, hay velocidades en ambos puntos, tanto en el punto 1 como en el punto 2. La diferencia de presiones ya sabemos cómo se calculan, se ocupan esta fórmula de acá para la diferencia de presiones, pero ¿qué pasa? La densidad va a ser dato, pero hay dos velocidades que no vamos a tener. No es como el tubo de Pitot, que esta se eliminaba, ¿no? Al ser tubo de Pitot se elimina esta. En este caso, no. ¿Y qué hacemos cuando no se elimina? Porque esto ya no es tubo de Pitot. Vamos a aplicar un pequeño artificio o un pequeño truco que es usar esto. Usar el principio de continuidad. Este es un pequeño truco, digamos. A ver dónde está. Aquí está. Este era el principio de continuidad, esto de acá, que dijimos que expresa la conservación de la masa. Entonces, esto está bien, lo podemos aplicar en cualquier tubo, digamos, ¿no? Entonces, solo nos explica, nos dice que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no? O la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. Entonces, podemos aplicarlo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a despejar la velocidad 2. Despejamos la velocidad 2, nos va a quedar velocidad 2 igual área 1, velocidad 1 entre área 2, ¿no? Quedó esto y este pasó a dividir. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Esto lo vamos a reemplazar en la velocidad 2 de la ecuación de Bernoulli. Entonces va a quedar presión 1 más un medio,
densidad velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 es área 1, velocidad 1 entre área 2 al cuadrado. Y ahora nos quedó con datos más fáciles. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es dato, ¿no? Normalmente la velocidad 1 es dato, y las áreas, que es el área 1 y el área 2, son datos. Siempre igual van a ser datos, ¿ya? Siempre van a ser datos. Entonces, una vez que, o los diámetros o los radios, pero con radio diámetro, ya sabemos que podemos calcular el área, ¿no? Con las fórmulas de pi cuarto diámetro cuadrado o pi radio cuadrado. Entonces, con ese artificio es clave. Este artificio, si ya lo sabemos hacer, entonces ya lo demás es despejar, factorizar y listo. Digamos. Digamos que nos piden, digamos que nos piden la velocidad 1. Digamos que nos piden la velocidad 1. Tenemos las áreas, tenemos bueno, la diferencia de presiones, no las tenemos, pero lo podemos calcular con esta alturita h. Y queremos la velocidad 1. Entonces, despejamos, que este despeje igual es un poquito largo, pero es solo practicarlo. Esta presión 1 la pasamos al otro lado, menos presión 1, más un medio, densidad, eh, área 1, velocidad 1 entre área 2 al cuadrado. A ver, aquí voy a este cuadrado, a ver, esto que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Ya. Ah, ya, aquí lo que tengo que hacer es, este cuadrado primero lo tengo que eliminar. Entonces va a quedar así. El área 1, el cuadrado lo paso a todo. Área 1 cuadrado, velocidad 1 cuadrado, área 2 cuadrado, ¿no? Lo pasé a todos. Bien, que se puede porque es multiplicación. Ahora, esto de acá lo voy a pasar al otro lado. Este más un medio de densidad lo paso al otro lado. Va a quedar aquí un medio de densidad, velocidad 1 al cuadrado, menos un medio de densidad, área 1 cuadrado, velocidad 1 cuadrado, entre área 2 cuadrado. Igual presión 2 menos presión 1. Y aquí factorizamos. ¿Qué factorizamos? La velocidad 1 cuadrado. Va a quedar un medio densidad menos un medio densidad. Aunque podemos factorizar, si mejor factoricemos un medio densidad también. Factorizamos un medio densidad igual. Bien, va a quedar, aquí va a quedar 1, aquí va a quedar área 1 cuadrado entre área 2 cuadrado, ¿no? Igual presión 2 menos presión 1. Listo. Hemos factorizado, hemos factorizado. Mandamos al otro lado a dividir un medio densidad, velocidad 1 cuadrado, presión 2 menos presión 1 entre 1 menos área 1 cuadrado entre área 2 cuadrado. Y bueno, es despejar la velocidad 1. Velocidad 1 cuadrado igual. Este 2 va a pasar a multiplicar arriba la diferencia de presiones y esta densidad va a pasar a multiplicar abajo. Listo. Cuadrado, cuadrado. Y bueno, este cuadrado pasa como raíz. Entonces va a quedar 2, presión, diferencia de presiones, densidad 1 menos área 1 cuadrado entre área 2 cuadrado. Listo. Entonces hemos sacado la fórmula. Con esta fórmula nosotros vamos a poder calcular la velocidad de un tubo de Venturi. Bueno, este tubo se le llama tubo de Venturi. Entonces, con esta fórmula calculamos la velocidad de un tubo de Venturi, que necesitaríamos la diferencia de presiones, que ya sabemos que se calcula con esto de acá, la diferencia de presiones. Para calcular la diferencia de presiones, tendríamos que tener la altura y la densidad de líquido y la densidad de líquido manométrico. La densidad de líquido que pase y la densidad de este líquido manométrico, ¿no? ¿Qué es dato? Eso siempre es dato. La altura, que igual eso va a ser dato, con eso calcularíamos la diferencia de presiones y ya área 1, área 2 nos tendrían que dar los radios o los diámetros. Y nada más. Con eso se calcula la velocidad. Para este caso, que es más difícil porque es un tubo de Venturi en el que no anulamos una velocidad. Entonces tenemos que aplicar este pequeño artificio. ¿Ya? Nada más. ¿Se entiende? Hola, 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 ¿se me escucha?
Hola. Sí, perdón, profe, se me fue un poco la señal. Ah, ya, ya. Te decía si se pudo entender o lo repito. Mm, sí, de que la diferencia. Y entonces, aquí también, pero tiene un tubo de, en la imagen, un tubo de. Sí, un tubo de Venturi se llama, es distinto. Y esta bula de abajo de imagen de Pitot, o sea, puede estar los dos en uno, ¿no? ¿Ve? Sí, sí, sí. Para este tubo de U es igual es la misma que está acá y es la misma fórmula, esta de acá, para calcular la diferencia de presiones. Ese tubo es para calcular la diferencia de presión, para eso. Y Mm, acá ya. igual se ocupa. Ya. ¿No? Eso. Entonces, lo que sería, porque acá no podemos eliminar la velocidad 2, entonces aquí aplicamos el principio de continuidad para esta velocidad 2 llevarla a esto, que es velocidad 1, ¿no? Que es lo que hicimos acá. Esa es la clave, porque aquí no podemos eliminar la velocidad 2 como en el tubo de Pitot. ¿Ya? Nada más. Bien. A ver, vamos a... voy a poner un ejercicio de tubo de Pitot. A ver, a ver, dame un ejercicio de tubo de Pitot. Vamos a hacer otro. Ya. A ver, me va a dar un ejercicio. Ya. Vamos a hacer este, para practicar tubos de Pitot. A ver, ya. Entonces, me dice, un tubo de Pitot se utiliza para medir la velocidad del aire de un túnel de viento. El tubo está conectado a un manómetro en U que contiene agua como líquido manométrico. El manómetro presenta un desnivel de 3 centímetros, la densidad del aire es 1.225 kilogramos metro cúbico. Determinar la diferencia de presión entre la presión total y la presión estática, la velocidad del flujo de aire. Diferencia de presión es diferencia de presión, ya es la misma. Entonces, vamos a irnos directo, ya podemos irnos directo a la fórmula. Aquí, aquí. ¿No? Ya sabemos que es esta fórmula. Bueno, le voy a hacer mejor con amarillo. Presión 2 menos presión 1 igual era densidad, gravedad, no era densidad, era gravedad, altura, densidad manométrica menos densidad del aire. Gravedad, altura era, creo, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, esta es la fórmula que ya nosotros le hemos sacado, que se ocupa el principio de Pascal en el tubo de Pitot. Ya le hemos sacado. Puedes igual anotarle en un formulario, ¿no? Para que siempre sea esa fórmula. Y luego me dice que quiero la diferencia de presiones, que es esto, que yo le voy a poner así igual, como diferencia de P, que es lo mismo, diferencia de presión. Es gravedad altura, la densidad manométrica, que es 1000, menos la densidad del aire, que me dice que es 1,225. Listo. Y con esto calculo la diferencia de presión, ¿no? El primer problema sería gravedad 9,8 por altura, que me dice que es 3 centímetros, 0,03 por 1000 menos 1.225. Me sale 293,63, bueno, 64 pascales. Listo, ya tengo la diferencia de presiones del tubo de Pitot. Ahora, la velocidad del flujo. La velocidad del flujo igual, ya lo hemos hecho acá, viene de Bernoulli. Esta es la formulita, ¿no? La fórmula clave. Esta, digamos. Esta es la fórmula clave que ya explicamos, ¿no? Por qué se eliminan.
Y nos queda esto, que viene de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli. Bien. Y nos va a quedar entonces con medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, y esto es la diferencia de presiones. Despejo la velocidad 1, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Este 2 va a pasar a multiplicar la diferencia de presiones, y esta densidad pasa a dividir. Ahí está, a ver. Ahí. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la diferencia de presiones entre la densidad. Reemplazamos raíz de 2, diferencia de presiones, 293,64. Densidad del aire, 1.225. Listo. Y con eso calcularíamos la velocidad. La velocidad. Raíz de 2 por 293,64 entre 1,225. Saldría 21,80, bueno, 21,9, digamos, metros sobre segundo. Listo. Nada más, ¿no? Ya sabemos de dónde han venido las fórmulas y ahora ya es solo aplicarlas. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bien. Entonces, para todo epíteto, entonces serían estas dos fórmulas y siempre es lo mismo. Diferencia de presiones, velocidad. Diferencia de presiones, velocidad. Nada más. Bien, entonces yo creo que lo dejamos ahí y tenemos Ya, profe, ya. si la puedo sacar una